Bienvenidos a la segunda parte del desarrollo de software aplicando N capas en lo que sería un proyecto. Muy bien, tenemos por acá el siguiente guión prácticamente que vamos a tratar de ocupar para lo que sería el desarrollo de este video. Vamos a crear primero las entidades de negocio según el diagrama de clases que hemos elaborado. Vamos a crear la base de datos para el proyecto en SQL Server. Luego crearemos la clase común DB. Posteriormente vamos a crear las clases de la capa de acceso a datos denominada DAL, así se abrevia. También por último vamos a crear las clases de la DL, que sería la lógica de negocio, la capa de lógica de negocio. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Para ello vamos a abrir lo que sería Visual Studio 2019 en este caso. Aquí tengo el proyecto que desarrollamos en el video anterior. Vamos a venir entonces y vamos a crear lo que serían las entidades de negocio. Para crear las entidades de negocio vamos a dar clic derecho sobre el proyecto de entidades de negocio. Vamos a elegir el ítem que dice agregar y en agregar vamos a seleccionar donde dice clase. También podemos hacerlo donde dice nuevo elemento, pero nos tocaría entonces ir a buscar el ítems en el menú que nos va a aparecer. Vamos a entonces seleccionar clase y como ya elegimos clase, de una sola vez nos aparece elegido. Perfecto, vamos a venir acá, vamos a crear nuestra primera clase y entonces decimos por dónde empiezo, cuál de todas las clases o de las entidades de negocio voy a utilizar. Muy bien, para eso tengo por acá lo que sería el diagrama de clases. Entonces básicamente la idea general es empezar por aquella clase que prácticamente solamente tiene un ID principal y no foráneo. Entonces la mayoría de las tablas o de las clases que tenemos acá, si usted se recuerda, todas tienen prácticamente algo que sería un ID foráneo, que es el ID del estado. Por lo tanto, lo más recomendable es que empecemos por acá para llevar una especie de orden. Sin embargo, podemos allá, no es como en la tabla que nosotros obligadamente teníamos que hacerlo así. Sin embargo, vamos a tratar de llevar ese orden, pero no hay ningún problema si usted no lo cumple. Sin embargo, acá vamos a empezar entonces por la tabla que dice estado. Ok, entonces vamos a empezar por estado. Ponemos el nombre estado, le damos a agregar, esperamos un momento, nos aparece acá entonces ya lo que sería la clase creada. Como primer paso vamos a ponerle public, vamos a hacer que la clase sea public. Perfecto. Como segundo paso tendríamos que hacer lo que serían las propiedades de esa clase. Para ello entonces vamos a ver y nos vamos a apoyar siempre en lo que es el diagrama. Si usted se fija, está bien fácil, solo tiene ID y tiene nombre. Aquí dice que es de tipo byte porque allá en la tabla la hemos dejado como tiny int. El equivalente en C# es byte. Si usted se fija, de acá ya prácticamente solo tenemos que transcribir. Luego dice que el nombre va a ser de tipo string. Perfecto, entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer las propiedades públicas. Para eso vamos a utilizar lo que se llamaría en programación propiedades automáticas. Dice que es tipo int, no lo queremos tipo int, lo vamos a querer de tipo byte. ¿Ya? Podemos utilizar cualquiera de estas dos. Una es nativa de C# y la otra es proveniente del .NET Framework. Entonces no hay ningún problema, cualquiera de las dos es lo mismo. Ok, entonces hacemos byte, el nombre de la propiedad sería ID y listo, ya tenemos nuestra primera propiedad creada. ¿Ya? Luego entonces hacemos uso nuevamente de lo que sería una propiedad automática. En este caso dijimos que era de tipo string. Perfecto, y se llama nombre. Listo, ya tenemos creado nuestra primera clase.
Si nosotros dejamos así los constructores, prácticamente vamos a tener uno que es en automático vacío, que nos permite crear entonces las instancias vacías. No hay problema, lo podemos dejar de esa manera. Vamos entonces a continuar con lo que sería la siguiente clase, y vamos a tomar como referencia la que se llama cargo. Si se fijan, tiene igual ID de tipo byte, ID estado de tipo byte y nombre. Muy bien, entonces repetimos el proceso. Le damos clic derecho sobre entidad de negocio, le damos a agregar clase y ahora dijimos que se va a llamar cargo. Si se me borra la extensión no hay ningún problema, siempre él automáticamente se le pone la extensión .cs, así que no hay ningún problema. Listo, esperamos un momento y ya tenemos prácticamente creada nuestra siguiente entidad de negocio. Muy bien, entonces primer paso, siempre le ponemos la palabra public, así como en el diagrama tiene que tener public, aquí también public. Paso siguiente sería entonces ponerle el tipo, dijimos que era de tipo byte, el nombre sería ID y listo, ya tenemos nuestra primera propiedad. Muy bien, estoy abreviando un poco, estoy haciendo uso de las herramientas que ya Visual Studio nos da. Si digitamos la palabra prop, nos aparece prácticamente señalada lo que sería una propiedad para poder nosotros utilizar el IntelliJ. Le damos dos veces la tecla tabular y lo que va a aparecer es prácticamente un relleno de lo que es la sintaxis de ese comando. Entonces el siguiente dijimos que era de tipo byte, siempre damos tabular para que pase al siguiente ítem de la sintaxis. Elegimos nombre, este sería ID estado, ¿sí? Damos enter, otra vez enter y seguimos con el siguiente, que sería ahora sí lo que sería el nombre, ¿sí? Le ponemos string nombre y perfecto, hemos terminado con nuestra segunda entidad de negocio. Muy bien, entonces lo que sigue sería repetir el proceso para cada una de las clases que tenemos acá. Ya, yo prácticamente lo voy a dejar allí porque el proceso ya es repetitivo y es algo que usted ya sabe cómo hacer. Ya solo es de ir prácticamente transcribiendo cada uno de los atributos con su respectivo tipo, y así vamos a construir todo lo que serían las entidades de negocio en la capa de negocios. Usted tiene que hacerlo para todas las entidades de su proyecto. Una vez terminadas todas, acá nos van a quedar toda la listita de clases que son las entidades de negocio, y vamos a pasar entonces al siguiente ítem. Acá entonces tenemos, si se fija, cargo, estado y así sucesivamente cada uno. Nos vamos a pasar entonces luego a lo que sería el acceso a datos. Vamos a tratar de seguir el guión que acá hemos escrito, ¿sí? Dice que lo siguiente sería crear la base de datos en SQL Server para tenerla ya montada y lista para cuando requiramos utilizarla. Vamos entonces a hacer eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a venir, voy a abrir SQL Server, esperamos un momento a que cargue.
Vamos a elegir acá, si no nos aparece, vamos a elegir lo que sería el nombre del servidor. Yo tengo prácticamente montados dos servidores, el SQL Server 2019 y prácticamente el 2008 también. Voy a elegir el Express, le vamos a dar ahí, que es el 19. Le voy a dar conectar. Muy bien, y una vez hecho esto, voy a desplegar donde están mis bases de datos. Aquí tengo algunas ya, pero como voy a montar una nueva, entonces puedo ir a archivo, abrir y seleccionar el archivo, que sería el script que ya todos tienen. Entonces voy a bajar porque yo lo tengo por acá abierto, ya ubicado, y aquí tengo, ¿sí? Le voy a dar doble clic y automáticamente se me va a abrir con SQL Server. ¿Ya? Según las indicaciones, usted tiene que poner el nombre de su base de datos. Adicional a eso, lo que sería también el nombre de la empresa para la cual lo está orientando. Por ejemplo, en este caso yo le puedo poner F Santa Fe. Se recuerda que así teníamos allá. Entonces, como le puse F Santa Fe acá, también tengo que ponerlo acá donde dice use. ¿Sí? Listo. Una vez hecho eso, yo entonces acá puedo venir y si yo quiero puedo seleccionar todo con control A y se me va a seleccionar todo lo que sería el script. Eso podría ser una opción, pero en el caso como también quiero que se ejecute completamente todo el script, si yo quiero no selecciono nada y simple y sencillamente le doy ejecutar. ¿Sí? Para ejecutarlo, venimos acá y le damos donde dice execute. Y si todo va bien, acá nos va a aparecer todo lo que serían las inserciones de los municipios y departamentos que ya vienen incluidos. Y aquí dice que todo fue satisfactorio. Entonces, pero acá no me aparece. Entonces vengo, le doy clic derecho, le doy en refresh y listo. Entonces ahora sí, aquí está mi base de datos. Perfecto, ya la tengo montado. Entonces vamos a venir y prácticamente hemos ya evacuado el primero y el segundo paso. Vamos entonces a ir al tercer paso. Vamos a crear la clase común de B. Perfecto, entonces regresamos a Visual Studio. Vamos a cerrar lo que serían las entidades. Le damos guardar. Igual le damos guardar porque no lo habíamos guardado. Y ahora vamos a crear la clase común de B. ¿Dónde va eso? Eso va en la capa de acceso a datos. Entonces voy a venir acá, le doy clic derecho. Vamos a decirle donde dice agregar en el menú y luego en clase. Perfecto. ¿Cómo se va a llamar la clase? Común de database. Le damos en agregar. Esperamos unos momentos. Nos aseguramos que la clase vaya a ser de tipo pública, la visibilidad. Y perfecto. Esta clase no tiene muchas propiedades, pero para el caso ahorita voy a hacer una variable. Vamos a poner que va a ser de tipo constante, va a ser de tipo string. Se va a llamar str conexión y va a ser igual entonces ¿qué? como va a ser una cadena, entonces nos aseguramos de poner prácticamente lo que sería el signo arroba, que nos permite prácticamente indicarle al código que realmente lo que está en el interior es una cadena. Si usted no lo pone, de pronto sí le puede funcionar, pero en algunos casos da alguna especie de error. Entonces es más recomendable que en este caso específico sí le pongamos. Vamos entonces después a
abrir y cerrar comillas, le vamos a poner un punto y coma y listo. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? Ahí vamos a poner lo que sería prácticamente el string de conexión. Como lo vimos en los videos anteriores, el string de conexión es prácticamente lo que nos va a permitir hacer el enlace de la capa de acceso a datos a lo que sería el servidor de base de datos. Entonces esa referencia no es igual a las anteriores, sino que se hace, como lo expliqué en el video anterior, a través del string de conexión. Perfecto, entonces para hacer el string de conexión vamos a utilizar entonces, de acá tengo yo algo que se llama explorador de servidores. Si usted no logra verlo, entonces se viene acá al ítem ver y aquí aparecen prácticamente todas las ventanas o todos los menús que tienen que ver con Visual Studio. Entonces acá mire, por ejemplo, aquí hay un explorador de objetos de SQL, aquí está el que decíamos de explorador de soluciones y aquí está el explorador de servidores. Como ya lo tengo visible, entonces solo voy a hacer uso de él. Acá me muestra todo lo que serían los servidores que están alojados en mi computador y también podría ser que estén alojados en la web, podría. En el caso es aquí a nivel local. Voy a venir acá donde dice conectar a una base de datos. Me va a salir este menú y si no me sale este menú, entonces puedo hacer que me salga el siguiente. Voy a elegir acá donde dice SQL Server y le voy a dar continuar. En algunos casos, repito, me va a aparecer este menú y en otros casos me va a aparecer ya de una sola vez este. Si me sale este y quisiera llegar al anterior, solo le doy clic aquí en cambiar y prácticamente me devuelve. Perfecto. Entonces le damos acá. Vamos a decir que necesitamos conectarnos a un servidor. Ahí le vamos a dar clic. Nos va a hacer un chequeo. Nos va a cargar. Esperamos un minuto o 2 minutos, depende de la velocidad de nuestra máquina. Prácticamente así va a ser más rápido o más lento. En el caso, no me apareció. Como no me apareció, ahí tengo problemas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que debo de saber yo? El nombre del servidor. Si no me lo sé, ¿dónde lo encuentro? Me voy al servidor de base de datos y es este que está acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Bueno, le puedo dar clic derecho, propiedades, me va a mostrar entonces aquí en la ventana y prácticamente lo que tengo que copiar es el name, o sea, el nombre del servidor, ¿sí? Me voy a devolver a Visual Studio, le doy en el nombre, lo pego, le voy a actualizar. Una vez cargado acá el servidor, si le doy acá en lo que sería en la base de datos, me van a aparecer prácticamente todas las bases de datos que yo tengo alojados en esa instancia del servidor. Voy a seleccionar entonces el que acabamos de crear, ¿sí? Entonces, pregunta, yo si no tengo montada la base de datos, ¿puedo hacer esto? Pues la verdad, pues no sería lo más adecuado, porque si ustedes fijan, no nos va a aparecer lo que sería la base de datos. Entonces podemos escribir nosotros el string de conexión, pero puede hacer que nos equivoquemos y no nos funcione. Entonces este método que estoy ocupando me va a permitir a mí asegurarme que la conexión en verdad es un éxito y que está bien escrita. Veamos, démosle probar acá. Perfecto, aquí me dice que sí se realizó correctamente. Con eso, entonces yo con eso ya es suficiente. Puedo venir y le puedo dar acá donde dice avanzadas y aquí me da ya lo que sería el string de conexión, ¿sí? Eso es realmente lo que yo necesito en este caso. Le voy a dar copiar, le voy a dar aceptar y le puedo dar cancelar. No es necesario que nosotros creemos la conexión acá, ¿verdad? ¿Por qué no es necesario? Porque realmente nosotros lo que necesitábamos nada más era el string de conexión y es ese que está ahí, ¿sí? Un string de conexión está formado básicamente, bueno, hay varias maneras de formarlo, depende
de cómo nos vayamos a conectar, pero en este caso está formado por tres partes. La parte donde dice Data Source, que es el origen de datos, allí está especificado el nombre de la máquina, fleca y el nombre de la instancia del servidor. O sea, prácticamente este es el nombre del servidor de base de datos, ¿sí? Después de eso, si usted se fija, hay punto y coma. Después dice Initial Catalog y allí lleva un signo igual y el nombre de la base de datos a la cual queremos conectarnos de este servidor. Y por último, el tipo de seguridad que tiene la base de datos. En el caso, si usted se fija, nosotros para conectarnos a esa base de datos no necesitamos un nombre de usuario y una contraseña. Estamos haciendo uso de la autenticación por medio de Windows. O sea que el usuario de la máquina del escritorio de Windows es el que se está conectando. Desde ahí toma las credenciales. Por eso es que lleva Integrate Security igual True. Perfecto. Hecho eso, ya tenemos entonces prácticamente nuestra referencia, que podría ser el equivalente a la base de datos, o sea, el servidor de base de datos. Para continuar entonces con la CommonDB, vamos a crear un método que nos va a permitir ahora lo que sería la creación de una conexión a lo que sería la base de datos. El string de conexión nos permite conectarnos, pero no es una conexión. Muy bien, como siguiente paso entonces vamos a necesitar agregar acá dos prácticamente espacios de nombre, ¿verdad? Que son para acceder a las bibliotecas del framework de .NET o de los proyectos que nosotros mismos hemos creado como componente. Entonces vamos a necesitar hacer uso de uno que está en el system.data. Vamos a ocupar el data. Y también vamos a utilizar el system.data.sql client, ¿sí? En este está todo lo que sería el uso de conexiones, de clases que nos permiten conectarnos a un servidor de base de datos de SQL Server. También hay otros, por ejemplo, estos otros nos permiten conectarnos a otros gestores, como podrían ser Oracle. El de MySQL no está agregado acá, pero también depende del conector, hay varias maneras de hacerlo, pero en este caso nos vamos a orientar directamente a SQL Client porque es prácticamente nuestro primer proyecto con arquitectura de software. Más adelante entonces vamos a ver cómo crear una CommonDB todavía más robusta. En este caso la voy a orientar definitivamente a lo que sería SQL Server. Muy bien, hecho eso, entonces yo ya tengo agregado mis dos namespace. Este me va a servir para utilizar clases genéricas que tienen que ver con otros gestores. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que sería ahora la creación de un método que nos va a servir para crear una conexión. Entonces vamos a poner en este caso private, porque ese método va a ser utilizado solo en el interior de la CommonDB, entonces no necesito que sea público. Private, yo normalmente ocupo el static. ¿Y qué es lo que me va a devolver? ¿De qué tipo me va a devolver este método? Me va a devolver una SQL connection, ¿sí? Entonces como resultado de este método voy a tener una SQL connection. Muy bien, y ahora el nombre que le voy a dar, ¿cuál va a ser? Va a ser, por ejemplo, obtener conexión, ¿sí? Abrimos y cerramos paréntesis. Voy a cambiar mi idioma a lo que sería inglés porque el teclado está en inglés. Entonces voy a venir acá y voy a poner llaves abiertas y cerradas.
bajo las llaves, abro los espacios. Es importante de una sola vez abrir y cerrar las llaves para evitar que luego se me olvide y se me haga allí un caos en cuanto a las llaves abiertas y cerradas. Ok, voy a dar un espacio y entonces voy a empezar a confeccionar prácticamente lo que sería mi método. Perfecto, ¿qué es lo que debo hacer en el interior? Voy a tener que crear una propiedad o una instancia de SQL Connection. Acá me sugiere cuáles serían los nombres adecuados. Yo le puedo poner, por ejemplo, conexión, pero como estoy en español, ¿verdad? Entonces voy a ponerle, bueno, hagamos una cosa, dejémoslo así para que nos ayude Visual Studio y de una sola vez para ir adquiriendo competencias técnicas que normalmente son en inglés. Entonces le vamos a poner connection. Perfecto, entonces venimos, le vamos a dar igual y ahora le vamos a decir que va a ser igual a new SQL connection. Como sabemos que lleva un constructor, entonces vamos a ponerle paréntesis abiertos y cerrados. Estamos diciendo que vamos a crear una conexión vacía en teoría, ¿verdad? Pero si usted se fija también cuando le damos acá, nos dice acá que tenemos 3 maneras de cómo crear esa instancia. La primera es vacía, la segunda es que yo le puedo pasar un string de conexión y ese es exactamente el que voy a utilizar, y la tercera es que dice que le puedo pasar un string de conexión y las credenciales que fueran usuario y contraseña. Entonces ahorita voy a usar la segunda forma. ¿Qué es lo que debo poner entonces ahí? Bueno, esta variable que es lo que contiene es el string de conexión. Entonces le pongo str connection. Ahí lo tengo. Y listo. Lo ponemos entonces punto y coma. Y ya entonces tenemos creada una conexión que en su interior ya entonces posee prácticamente el string de conexión. Perfecto, entonces ahora que ya tenemos ese objeto creado, le vamos a poner connection le vamos a decir punto. Ya podemos acceder a todas las propiedades o métodos que tiene. Hay un método que se llama open, ¿sí? Como es método, entonces debo de escribir paréntesis abiertos y cerrados, luego punto y coma. Eso significa entonces que yo he abierto la conexión. Luego de eso entonces vamos a poner un return. ¿Y qué es lo que vamos a devolver? Vamos a devolver connection. Listo. Hemos terminado con nuestro primer método. Significa que cuando en todo el proyecto se requiera de una conexión en cualquier lugar, nosotros solo vamos a mandar a llamar este método que se llama obtener conexión y él nos va a devolver una conexión ya abierta, nos va a retornar. Entonces ahí estamos ya prácticamente cerrados. Si en el caso yo necesitara cambiarme de servidor, la ruta del servidor o la base de datos, solo tendréis que venir aquí de todo el proyecto, de las 10.000 líneas de código que pueda llegar a tener o más, 100.000 o 200.000 o 500.000. Hay un solo lugar en el cual se indica la ruta de la conexión y sería prácticamente esto, por lo menos a nivel de lo que sería desarrollo. Vamos entonces a continuar con el siguiente método, y el siguiente método prácticamente es un método que me va a servir para crear entonces ahora un comando. ¿Qué es un comando? Bueno, un comando posee una conexión y posee una sentencia de SQL que es la que se va a ejecutar en el servidor de base de datos. Muy bien, entonces voy a venir para acá y voy a crear entonces ahora sí un public static. ¿Qué tipo va a devolver? Bueno, en este caso, como voy a crear un comando, voy a decir que también va a devolver un comando. Entonces voy a poner SQL command
va a devolver algo de ese tipo. Ojo, me permite acceder. Si a ustedes no les aparece esto es porque no han puesto prácticamente el namespace de SQL Client. Si ustedes se fijan, ya me aparece como marcadito, como más sobresaliente el color, ¿verdad? Significa que ya estoy haciendo uso de ese namespace. Son todas estas conexiones que tienen que ver, o más bien todas estas clases que tienen que ver con conexiones de SQL Server del proveedor. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo se va a llamar este método? Se va a llamar obtener comando. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, bajamos las llavecitas y básicamente tenemos que entonces ahora decir que vamos a crear un SQL comando, ¿sí? ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, puede ser un command. Ese sería el nombre para ir guardando la sintaxis que nos da Visual Studio, ¿verdad? Le vamos a dar igual new y prácticamente se repite. Esto es algo que usted ya sabe, ¿verdad? Ok, venimos y prácticamente tenemos ya creado el comando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a proveer este comando. Vamos a proveerle de lo que sería, bueno, a la propiedad que se llama, hay una propiedad que se llama connection, que es la conexión. Le vamos a decir que va a ser igual a qué. Bueno, aquí tenemos un método que nos provee conexiones, entonces le vamos a decir que va a ser igual a un método que se llama obtener conexión. ¿Sí? Como es un método, entonces tiene que llevar lo que sería llaves abiertas, perdón, paréntesis abierto y cerrado. Listo, entonces si se fijan, este comando que necesita una conexión solo le hace la petición al método de arriba y listo, se acabó. Muy bien, entonces ahora ¿qué más nos resta? Pues prácticamente solo nos resta poner un return. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar a command, que sería el nombre del objeto que acabamos de construir. Punto y coma. Listo, se acabó. Vamos a ir simplificando. Si usted se fija, entonces tenemos un método que lo que nos hace es proveernos de una conexión, que a su vez ya lleva un string de conexión en el interior, que ya está abierta la conexión y eso nos devuelve una conexión. Este método lo que hace es crear un comando, ¿sí? Vacío, le agrega la conexión haciendo la petición al método de arriba y después solo retorna lo que sería el comando. Listo, ya tenemos prácticamente la mitad de lo que sería nuestra común DB. Voy a bajar. Yo la técnica que ocupo para no confundirme donde voy a escribir un nuevo método es que cuento dos llaves de abajo hacia arriba y ahí abro un espacio y ahí puedo crear mi método. Por mucho código que yo tenga, allí yo ocupo esa técnica y no tengo ningún problema. Muy bien, entonces voy a continuar con lo que sería el siguiente método. Tengo uno que va a ser de tipo público, siempre estático. Este va a devolver un int porque lo voy a ocupar para ejecutar los comandos, y los comandos al ejecutarlos normalmente lo que me devuelve es el número de filas afectadas. ¿Cómo lo puedo corroborar? Bueno, voy a regresar acá y aquí tengo la evidencia. Cuando yo hice el insert, cada uno me fue diciendo, como son inserts separados, no lo hice por lotes, entonces lo que hizo fue que me iba diciendo que había una fila afectada. Pero si hubiera hecho por lotes una consulta diferente y hubiera arrojado todos los inserts de una sola vez, me hubiera dicho 20 filas afectadas o la que fueran, ¿sí? Entonces voy a regresar para acá. Entonces acá es donde voy a obtener el número de filas que va a ser afectadas en la ejecución de lo que sería la SQL. Perfecto, entonces voy a poner que va a devolver un int, se va a llamar ejecutar
ejecutar comando, ¿sí? Vamos a abrir y cerrar, y vamos a abrir y cerrar también lo que serían llaves. Vamos a bajar. Listo, ya estoy preparado para poder entonces ahora seguir escribiendo mi método. Primero veamos si este método va a pedir o no va a pedir algún tipo de información. En este caso sí va a pedir. ¿Y qué es lo que va a pedir? Bueno, va a pedir que si el método lo que va a hacer es ejecutar un comando, entonces lo que vamos a hacer es decirle, hey, deme un comando para que yo lo pueda ejecutar. Entonces, ¿cómo es? SQL command de ese tipo va a ser, y lo vamos a recibir con el nombre de p comando, ¿sí? Perfecto, entonces este es un parámetro que va a ser de tipo SQL comando y que prácticamente acaba de venir ya listo para ser ejecutado. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces aquí en el interior? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a poner tipo int, vamos a crear una variable, se va a llamar resultado, y el resultado va a ser igual a ¿qué? A la ejecución del comando. ¿Cómo se ejecuta un comando? Ok, le vamos a poner p comando punto, él tiene métodos, hay uno que se llama execute non-query. Si usted se fija acá dice execute non-query, ejecuta una instancia de Transact SQL, o sea una consulta en la conexión en la que nosotros le hayamos especificado, y devuelve el número de filas afectadas. Entonces eso que va a devolver se va a guardar dentro de la variable que se llama resultado. Como es un método entonces tenemos que poner paréntesis abierto, paréntesis abierto y cerrado. Ya, listo, ya tenemos ejecutado lo que sería nuestro comando. ¿Qué es lo que sigue entonces? Asegurémonos que el comando, después de haberse ejecutado, nosotros lo podamos cerrar. ¿Cómo? Hay algo que se llama connection.close. Podemos hacerlo así, ¿sí? Se podría hacer. Si no, también hay otra manera también todavía más avanzada de poder hacerlo, destruyendo prácticamente el objeto para que ya no haya ningún uso de recursos ni nada por el estilo. Por el momento lo dejaremos así. Ya, después, una vez que hemos cerrado entonces la conexión, podemos entonces nosotros venir acá y decirle que lo que queremos es retornar, return, y ahí le podemos poner que lo que vamos a retornar es que la variable que se llama resultado, ¿sí? Que es igual al número de filas que han sido afectadas. Listo, ya tenemos entonces prácticamente lo que sería nuestro método, que lo que va a hacer es ejecutar cualquier comando. ¿Cómo cualquier comando? Bueno, vamos a necesitar de pronto guardar un registro de la clase estado, de la clase marca, de la clase producto, de cualquier clase. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de un comando, porque los comandos son los que llevan por debajo una consulta y son los que se lanzan al servidor a través de una conexión, y así entonces es como se da la transacción. Este método nos va a servir para guardar cualquiera de las transacciones de cualquier entidad, ¿sí? Ok, entonces como siguiente paso y ya como último paso de la CommonDB, vamos entonces a hacer ahora otro método siempre estático. En este caso no va a retornar un entero, porque si yo lo que quiero son datos, por ejemplo si es una consulta de visualización, yo lo que quiero no es un número de filas afectadas, yo lo que quiero son los datos como tal. Entonces para eso vamos a ocupar algo que se llama SQL Data Reader. Y un SQL Data Reader, si usted se fija acá, dice que ofrece una manera de leer un flujo de filas de un solo avance desde una base de datos
en la clase que no puede heredarse, dice, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar prácticamente un lector o algo que nos conecta a la base de datos para ir leyendo fila por fila de la consulta que nosotros ejecutemos. Entonces vamos a utilizar ese tipo, que es lo que yo quiero retornar. Le vamos a llamar ejecutar comando reader. Ya, vamos a ponerle entonces paréntesis y llaves como siempre. Listo, ya bajamos ahí, ya tenemos listo ahí. Acá nos da error porque no hemos terminado, necesitamos poner un return porque aquí dijimos que íbamos a devolver algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar acá? Como siempre vamos a necesitar un SQL command y siempre le vamos a poner el nombre de este comando. Listo. Después de eso, entonces, si usted se fija acá arriba, dijimos que era int resultado. En este caso no puede ser un int porque no va a ser un número de filas afectadas. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser entonces un SQL data reader. Eso es lo que vamos a devolver, por lo tanto vamos a crear algo de ese tipo. ¿Cómo le vamos a poner? Pongámosle reader. Aquí nos da la sugerencia igual. Muy bien, entonces ahora le ponemos que va a ser igual a qué. No le podemos poner new porque no queremos uno vacío. Lo que queremos es de comando, que es un comando. Le ponemos punto. En el anterior ocupamos el execute non-query. En este caso vamos a ocupar el execute reader. Aquí está. ¿Sí? Esto lo que hace entonces es ejecutar, pero como resultado me devuelve un lector. Y ese lector es el que vamos a meter acá. Como es un método, entonces vamos a poner prácticamente lo que serían los paréntesis. Muy bien, si se fija acá arriba, nosotros cerramos la conexión. En este caso no vamos a poderla cerrar de esa misma manera. Necesitamos que la conexión quede abierta y que se cierre hasta cuando terminemos de leer el reader. Pero el reader no lo vamos a leer en esta clase que se llama CommonDB, sino que lo vamos a leer en la clase desde donde hemos invocado o mandado a llamar este método. Entonces necesitamos proveer a este método de algo que sería como un cierre automático. Para eso entonces vamos a usar una clasecita que se llama así cabal, mire, muy inteligente, ¿verdad? El Visual Studio se llama Command Behavior. Si usted se fija acá, dice que proporciona una descripción de los resultados de la consulta y el efecto de la base de datos. Perfecto. Punto. Y ahora aquí dice close connection. Cuando se ejecuta el comando, dice el asociado connection. Cuando se cierra el asociado data reader, objeto está cerrado. Está medio rara la traducción, pero lo que nos dice es que se va a cerrar cuando se cierre el reader. Entonces vamos a usar ese y listo, ya tenemos prácticamente nuestro cierre automático. Vamos entonces a continuar y lo que continúa está fácil, solamente tendríamos entonces ya que retornar return reader. Y listo, hemos terminado entonces con lo que sería nuestra CommonDB. Así nos ha quedado. No son muchas líneas. Hay otras CommonDB que son más complicadas. Yo he tratado de simplificarla para que sea de fácil entendimiento. Perfecto, una vez hecho esto entonces vamos a pasar, ya aquí le vamos a dar guardar para que quede guardado definitivo. Y vamos a pasar entonces ya a la otra parte, donde van a ser los métodos que van a servir para guardar, modificar, eliminar y consultar información.